Muy feliz día, muy feliz domingo. Hoy tengo el gusto de poder compartirle brevemente una reseña de lo que es la Cena del Señor. Este es un evento que nosotros hemos realizado todos los primer domingo de cada mes, el primer domingo de cada mes. Y desde el mes de marzo que dejamos de reunirnos, pues lo hemos hecho a través, espero yo en Dios que usted en su casa lo haya podido hacer por lo menos en alguna oportunidad. Es importante que usted lo haga siempre y cuando usted entienda lo que significa o la importancia que tiene este acto. No es un acto que deba tomarse a la ligera, no es un acto que deba hacerse solo porque hay que cumplir un requisito, sino porque tenemos que tener claro lo que representa en su contexto la Cena del Señor. Muchas veces hemos compartido la Cena del Señor haciendo una oración, quizá pidiendo perdón por nuestros pecados, pero no hemos tal vez reflexionado un poco más allá en cuanto a lo que sucedió en aquella noche. El Señor cuenta el Evangelio que estaba pronto de celebrar la Pascua con sus discípulos y al encontrar el lugar prepararon todo lo que representaba la cena, y aquí viene el primer punto importante. Era una cena, una celebración. En medio de esa celebración el Señor se levanta, toma el pan, toma la copa y los bendice, dando gracias, y a través de estos elementos deja dos puntos importantes: su cuerpo y su sangre. A través de ella representa que usted y yo, en unidad, tal y como estaba él con sus discípulos, aunque somos diferentes, representamos un cuerpo, una misma carne en Cristo. Y el Señor, a pesar de que estaba a unas cuantas horas de ser apresado, en el momento que él está compartiendo la Pascua, su discípulo más cercano, Judas, estaba traicionándolo. Por eso la palabra dice que la noche que el Señor fue entregado o fue traicionado, el Señor estaba realizando este acto que muchas veces participamos de ella. Hemos visto hasta la famosa pintura de la Santa Cena, hemos visto películas, pero no hemos podido entrar directamente al corazón humano del Señor Jesucristo en cómo Él se sentía. Como les repito, estaba a unas cuantas horas de ser apresado y de pasar por toda esa tortura que nos narra a detalle el libro de Isaías, y la angustia que el Señor tenía en ese momento era una angustia que solamente Él podía llevar. No era fácil poder compartir por última vez con sus discípulos sabiendo que uno de ellos lo iba a traicionar, sabiendo que uno de ellos lo iba a negar y que el resto iba a salir corriendo, escapando, porque aún no habían comprendido que estaban cenando con el Cristo, con el ungido, con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La pregunta para nosotros es: cada vez que usted celebra la Cena del Señor, ¿está consciente que usted está recordando ese momento? ¿Que usted está siendo parte de ese momento? Es importante que usted lo sepa. Cada vez que usted se sienta en la mesa a compartir los alimentos con su familia, tiene que haber un momento agradable. Nadie se sienta en una mesa para querer pelear, para no gustar de los alimentos, sino para despreciarlos. Creo que es muy difícil que nosotros nos sentemos a una mesa para provocar un desazón o una molestia o un pleito entre todos los asistentes. Algo que tiene que tener la Cena del Señor es que nos tiene que unir con un propósito, ya sea que usted lo celebre solo en su casa, si usted es una madre soltera y lo hace con sus hijos, si usted es una mujer viuda y lo está haciendo en su casa, o quizá usted lo está compartiendo con sus padres que son mayores. Usted tiene que tener algo en común, y es esa comunión que el Señor estaba enseñándole a sus discípulos esa noche. No importa las circunstancias en las que pudieran estar, estaban degustando de unos alimentos. Sin embargo, en un momento de la noche el Señor se levanta y, tomando el pan, da gracias. Y ese es otro elemento importante, el agradecer al Señor, no solamente por los alimentos que consumimos diariamente, sino por los dos elementos importantes que representan la Cena del Señor, el pan y el vino. Agradecemos el cuerpo del Señor, porque ese cuerpo fue torturado, fue golpeado, fue lastimado, fue humillado, para que usted y yo tuviéramos la dicha de poder vivir en paz, tener todo lo que tenemos, la serie de bendiciones
que aunque tengamos carencias, el Señor nos permite estar hoy viendo esta transmisión con vida. Y el otro elemento es la copa, la sangre que representa la vida. El Señor mismo estaba entregando su vida. Y en aquel entonces, los discípulos, sin saber lo que iba a pasar, estaban compartiendo y siendo partícipes con el Señor de lo que iba a suceder sin ellos saberlo. Hoy nosotros sabemos lo que sucedió. Pero hay un dato importante que quiero hacer mención, y me quiero ir un poquito más en el tiempo, y es cuando Pablo, el apóstol Pablo, lo explica. Tenemos la iglesia de los Corintios, que era una iglesia que estaba en desorden total, que estaban aprovechando esta ocasión o este evento para poder reunirse como cualquier reunión. Y esto es algo que nos debe llamar la atención, hermano. Usted no puede tomar los elementos del Señor, la cena del Señor, como un evento cualquiera, como una situación casual. Si usted no tiene pleno conocimiento y usted quiere participar de la cena del Señor, yo lo invito a que usted abra su Biblia, que lea 1 Corintios 11, del 17 al 34, al 33, hasta ahí puede leer, y usted se va a dar cuenta cómo Pablo le da la importancia a ese evento tan importante. La iglesia de Corintios estaba reuniéndose a disfrutar de la comida, como que fuese un banquete, como que fuese una fiesta, un cumpleaños. Pero no solamente eso, algunos aprovechaban hasta para emborracharse. Algunos egoístamente pensaban solamente en su estómago y no pensaban en aquellos que no tenían o no habían podido comer. Otros presumían de lo que comían cuando habían otros en la mesa que no tenían ni siquiera cómo disponer. La cena del Señor nos lleva a una serie de acontecimientos que rodean el amor de Cristo, la misericordia entre hermanos, la unidad. Pablo les llama la atención a esta iglesia diciéndoles que hay discordia entre ellos, que hay pleito y división, y entre nosotros, hermanos, en la familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Siempre que nosotros seamos luz, no puede haber división, tiene que haber unidad, pero la unidad en base a lo que Cristo nos enseña, darnos por aquellos que no tienen, darnos por aquellos que no pueden pagar. Y eso somos nosotros, somos los que recibimos sin poder devolver y sin poder pagar. El sacrificio del Señor hay que valorarlo. Pablo también en la carta a los Corintios también llama a la reflexión, a examinarnos a nosotros mismos para que no seamos juzgados. Y eso es un detalle muy importante en la cena del Señor que usted tiene que considerar cuando usted se siente en su mesa con su familia, con sus hijos, a compartir la cena del Señor. Debe y tiene y urge que usted se ponga cuentas. Alguien podrá decir, bueno, eso ya fue pagado, el Señor para eso murió. Y es cierto, Él murió por todos nuestros pecados, pero nuestra conciencia debe estar sujeta a la conciencia de Cristo, de aquel que no pecó. Por lo tanto, como nosotros pecamos y ofendemos y fallamos, necesitamos pedirle perdón. Dice la palabra que vayamos todos juntos al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Y eso es la Santa Cena, es la oportunidad para que usted pueda ir delante de Él, examinar su corazón. Y como decía el publicano, Señor, ten misericordia de mí, ten piedad de mí, que soy pecador. El reconocimiento del pecado, hermano, en nosotros es un rasgo de humildad, y la humildad es un rasgo de Cristo. Por lo tanto, cuando usted y yo compartimos la cena del Señor, cuando bebemos de la sangre y comemos de su carne, no habla en un sentido literal, sino habla en un sentido espiritual. Esto alimenta nuestro espíritu. Por eso dice la palabra, alguno de ustedes es débil y está enfermo, y otros han muerto. Y cuando la palabra menciona eso, son aquellas personas que no han tomado este evento con la seriedad del caso y que no han reconocido principalmente el sacrificio de Cristo antes y después de la cruz. Es importante que usted sepa eso, hermano, para que entonces su alma, o en este caso, mejor dicho, su espíritu, no esté enfermo, no esté débil, sino que esté fortalecido y sano. Y aún así, usted no tenga el riesgo de morir en el espíritu, que eso es lo más triste que puede sucederle a un cristiano, que se apague su lámpara. No deje que su lámpara se apague,
No deje que la lámpara de sus hijos se apague. Inclúyalos. Este evento es para aquellos que tienen el discernimiento de lo que sucede. Pero no hay mejor ejemplo que predicar con el testimonio mismo. Así que invite a sus hijos y explíqueles, léanle la palabra, lea lo que dice el Evangelio, Mateo 26, lea lo que le dice 1 Corintios 11 y explíqueles lo que significa, lo que el Señor vivió durante ese momento antes de ser crucificado. La cena de la Pascua, la Santa Cena, la cena del Señor, representa el dolor, el sufrimiento, la duda, la tristeza, la impotencia quizá de Jesucristo como hombre. Y por eso la palabra nos dice que su sacrificio tuvo mérito. Así que valore el mérito de la sangre de Cristo y de su sacrificio a través de estos elementos. Esta mañana compartimos el pan y compartimos de la copa. Amén.